Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, mis queridos, pues hemos venido desarrollando un taller de evangelismo. Llevamos 2 enseñanzas ya, esta es nuestra tercera, parte del taller que estamos dictando. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial, que tiene que ver con la evangelización y los hijos. Sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros porque no solamente se aplica para el interior de nuestro hogar, sino que todos estos principios te van a servir como herramienta para cuando tú creas, o mejor, cuando ejerzas la labor que Dios te encomendó, el ministerio de la reconciliación. Es decir, cuando Dios coloque en tu corazón compartir el evangelio a otras personas. Así que hoy va a ser de mucha bendición. Pero como siempre, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea acompañándonos y guiándonos en esta enseñanza. Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado y te hemos dado toda la gloria y el honor que tú mereces. Hoy queremos aprender y escuchar más de ti, acercarnos y hacer más estrecha nuestra relación contigo. Por eso hoy me coloco en tus manos, me abandono en ti, porque quiero que seas tú, Señor, quien dé esta hermosa enseñanza acerca del evangelismo. Oro por mis amados hermanos, te pido que dispongas sus corazones, su mente, su corazón esté abierto para lo que tú quieres sembrar en ellos en el día de hoy. Oro para que en este lugar no haya cabida para ningún espíritu diferente a tu dulce Espíritu Santo, y que todos podamos ser ministrados. Quiero que seas tú hablando a través de mí. No quiero que sea enseñanza mía ni fruto de mi razonamiento, sino que tu palabra sea siendo regada y sembrada en los corazones en este lugar. Es nuestra oración y la hemos hecho con humildad y respeto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora acerca del evangelismo? El pastor Carlos Vargas hablaba cosas muy importantes y nos decía la importancia del mensaje. Pueden haber muchas estrategias acerca de evangelización, pero si tú no das el genuino evangelio, si el mensaje no es puro, si el mensaje no es sin levadura, pues realmente no vas a obtener fruto alguno. Veíamos también que la esencia del evangelio es el amor, y que lo que tú enseñas, lo que tú predicas y que es sacado, es que es extraído de la palabra de Dios, es algo fuera de la lógica, es algo sobrenatural, es un milagro que sucede simplemente con exponer a una persona con lo que está descrito en la palabra de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos parte de la iglesia, estamos llamados a llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Son 2 ministerios los que todo creyente debe tener: el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la intercesión. Es una función, es un ejercicio que debemos hacer todos como hijos de Dios. Amén. Y como les contaba, hoy vamos entonces a abrir este espacio para hablar de la evangelización y los hijos. Alguno dirá, bueno, yo no tengo hijos, este tema como que no es para mí. Pero cuando empecé a preparar todo este estudio,
fui descubriendo que estos grandes principios no solamente se aplican a nuestro seno familiar y a nuestros hijos, sino que son una herramienta poderosa para poder llevar el evangelio a todo lugar. Un pescador nunca espera que los peces salten a su barco. Un pescador siempre tiene que ir en busca de los peces que quiere sacar, que quiere pescar. Cuando empecé con esto fue muy especial para mí porque tengo un hijo de 2 añitos, se llama Joel, y hasta ahora está empezando a decir sus primeras palabritas. Con mi esposa nos turnamos cada noche para acompañarlo antes de que él se duerma. Una noche ella y otra noche yo. Y hace pocos días, hace unos 8 o 10 días, antes de que él se durmiera, dijo 2 palabritas: tío meo. ¿Qué traducido es? Tengo miedo. Y eso me sorprendió porque nosotros hemos tratado de ofrecer siempre protección y cuidado. Esa traducción no fue fácil. Este ha sido mi oficio en los últimos meses: empezar a interpretar lo que él quiere decir. Ese se ha convertido en mi segundo idioma, al saber qué es lo que está diciendo mi hijo de 2 años. Y sabes, quieres que te comparta algo que he sentido estos días. Mi segundo idioma no es ni el hebreo, ni el griego, ni el arameo. Mi segundo idioma es encontrar y descubrir la necesidad que tiene mi hijo de 2 años. Ese es un principio evangelístico. No se trata de que tú sepas y conozcas toda la palabra de Dios. Se trata de encontrar qué necesitan los otros personas, los otros seres humanos, lo que tú ya has encontrado. ¿Cómo puedes empezar a traducir el mensaje que ellos quieren expresar? Cuando escuché esto, quiero decirte que tuve la tentación de coger y abrazarlo y decirle: aquí está tu papá. No te preocupes, todo va a salir bien. Pero encontré que no eran las palabras apropiadas para ese momento. Algo en mi corazón decía que lo que tenía que decirle a mi hijo era: tranquilo, Dios está a tu lado, Dios está contigo, Dios te va a acompañar en esta noche. Y cuando miramos fuera de las paredes de la iglesia, de la misma forma, de la misma manera, encontramos solamente un grupo de personas que lo único que tienen en su corazón es miedo, temor, porque no saben lo que va a acontecer a futuro. Son solamente un poco de niños asustados que están esperando a que alguien les diga: tranquilo, Dios está contigo. Dios ha elaborado un plan para que ya no sientas nunca más temor. Y esto fue muy bonito y muy especial para mí y me permitió empezar a elaborar toda esta hermosa enseñanza que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Es amor, un ejercicio del amor, el que nosotros vayamos a evangelizar y vayamos a buscar las almas. ¿Cuántos quieren ganar almas para el Señor? Bueno, hoy te vas a llevar grandes herramientas. Vamos entonces al título de nuestra enseñanza hoy y se llama El Evangelio en nuestros hijos. El Evangelio en nuestros hijos. Y vamos a tomar como base el texto que está en Mateo 13, versículos 1 al 9. Mateo 13, versículos 1 al 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta es una de las 7 parábolas del reino. Esta es
la que inicia esta serie y allí vemos el ministerio, o mejor, el tiempo desde que Jesucristo fue rechazado hasta que volverá a poner sus pies sobre la tierra. Estas 7 parábolas abarcan este tiempo, desde que fue rechazado hasta que vuelve y coloca sus pies en el monte de los olivos. Y comienza hablando de sembrar una semilla. Aquí no está diciendo que algunas personas van a recibir el evangelio y otras no. Lo que está diciendo esta parábola es que es necesario que la tierra sea fértil, que la tierra sea abonada, que la tierra sea trabajada para que cuando la semilla llegue ahí pueda germinar y pueda dar fruto. Si dijéramos que algunos van a recibir el evangelio y otros no, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios, porque el evangelio es para todos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, con base en esto, voy a enseñarte 3 puntos que te van a ayudar a sembrar el evangelio y a ver cómo florece en el corazón de tus hijos. Son 3 punticos. Primero, debes abonar o preparar la tierra. Segundo, debes sembrar la semilla una vez la tierra esté lista para o abonada para sembrar allí la semilla del evangelio. Y tercero, una vez germine y florezca lo que tú has sembrado, debes proteger el tallito, las hojas y lo que empiece allí a germinar. Entonces, 3 puntos. Primero, abona el terreno, prepara la tierra. Segundo, siembra la semilla. Y tercero, protege lo que ha germinado allí. Entendiendo esto y dicho esto, vamos entonces a nuestro primer punto. Siembra, o mejor, prepara la tierra. Primero, prepara la tierra. Una ilustración de lo que vemos aquí es que la tierra de Israel, la que tú conoces, es una tierra que es prácticamente estéril. ¿Por qué? Porque casi no hay allí agua. Grandes científicos y grandes agricultores han hecho una gran hazaña en ese lugar. ¿Por qué? Porque en 1948, cuando volvieron a su tierra, le quitaron un poco de salinidad a esta tierra. Y después de que tenían 165,000 hectáreas sembradas, pasaron a la actualidad a más o menos 450,000 hectáreas sembradas. ¿Por qué? Porque sencillamente entendieron que debían preparar, que debían abonar, debían hacer fértil la tierra para poder sembrar allí. Esto es algo sobrenatural. De la misma manera, vemos y entendemos que en el corazón de nuestros hijos, lo que primero debemos hacer, el primer paso para evangelizarlos es preparar su corazón. Entonces, anota ahí en tus apuntes una pregunta. ¿Cómo abonarás el terreno del corazón de tu hijo o de tu hija? ¿Cómo lo harás? Primero, anótalo, primero, muéstrale lo que el Espíritu Santo ha escrito en su corazón. Muéstrale lo que el Espíritu Santo ha escrito en su corazón. Solemos creer que nuestros hijos son páginas en blanco. Pensamos que en el librito de su corazón aún no hay escrito nada. Pero eso no es así, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que dentro de él, digamos, cuando tú compras un computador, siempre viene con un programa preestablecido para que tú lo puedas usar, un sistema operativo. De la misma forma, el corazón de tu hijo ya tiene algo escrito. Y con base en lo que dice la palabra de Dios, son 2 cosas: la ley y la eternidad. No son libros en blanco como tú crees. Y lo primero, la ley, lo escribe el Espíritu Santo. Y lo segundo, la eternidad, lo escribe el Padre. Y por ahí es donde tenemos que comenzar. Y esto es una muy buena noticia, porque cuando tú vas a evangelizar, cuando tú vas a compartir la palabra de Dios, no vas a ir solo.
¿Quién te va a acompañar? Primariamente el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Pero lo primero que tú debes saber y entender es que el corazoncito de tu hijo está escrita la ley de Dios. Una ilustración de esto tú la encuentras en el monte Sinaí. Cuando Moisés le fue encomendada la misión de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, dice la palabra de Dios que él fue llevado al monte y allí el Señor comenzó a darle o a escribir sobre tablas de piedra los 10 mandamientos. Y dice la palabra de Dios que quien lo escribió fue el dedo de Dios. ¿Cuál es el dedo de Dios? Bueno, el Espíritu Santo. Lucas 11:28 así lo confirma. Por eso es que estoy convencido de que esa ley la escribió en el corazón de cada ser humano el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos los seres humanos tenemos escrita, tallada, labrada en nuestro corazón la ley. Y allí es donde debemos comenzar una tarea de evangelización. Quiero que anotes este pensamiento para que vayas teniendo el estudio completo y vamos avanzando. Dice: el Espíritu Santo ha escrito en el corazón de tu hijo o de tu hija la ley. Esta ley le enseña o le muestra o le revela lo que en verdad es. Un ejemplo, a nuestro hijo pequeñito, él, cuando estamos jugando o haciendo cosas con él, vemos que su pañal ya tiene carga. Entonces yo siempre hago el ejercicio y le digo: Joelito, ¿te hiciste popis? Y él automáticamente hace así. No, pero el olor lo delata. Ahí tú te das cuenta que mi hijo, y estoy hablando de mi hijo, es un mentiroso. Él no tiene conciencia aún. Un niño de esa edad no es consciente de su pecado hasta que cumple cierta edad, 11 o nos dicen que es 10, 11, 12 años, no sé. Pero fíjate que tan pequeñito y ya es un mentiroso. O cuando estamos comiendo galletas, un paquetico de galletas lo abrimos, le damos una a Joelito y le digo: estas otras dos, una es para tu mamá y otra es para mí. Joelito se come su galleta y las otras 2 galletitas las dejamos en la mesa. Y vamos, nos descuidamos y a los 10 minutos vemos si ya no hay galletas. ¿Te das cuenta? Nuestro hijo, aparte de ser un mentiroso, ha tomado algo que no le pertenece. ¿Y eso en qué lo convierte? En un ladrón. Mi hijo de 2 años es un mentiroso y un ladrón. Eso es lo que tenemos que comenzarle a enseñar, el bien y el mal. Y esto aplica para todo ser humano. Y cuando tú vayas a evangelizar, este es el primer paso que tú debes tomar, que tú debes ejercer en este ministerio. Pregúntale a cualquier persona, pregúntale a alguien: ¿usted es un adúltero? Y muy probablemente las personas te van a responder: por supuesto que no lo soy. Pero tú le preguntas: bueno, ¿tú has visto alguna vez en la calle a alguna mujer y dices: bueno, podríamos hacer bonita pareja, ¿no? Que ya estás codiciando a esa mujer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando tú haces eso, ya has adulterado en tú. Y pregúntale: ¿eso en qué te convierte? ¿Qué va a responder? En un adúltero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo ayuda? ¿Por qué? Porque eso ya está adentro del corazón de hombre. La ley está grabada en él. O a ese mismo que quieres evangelizar, pregúntale: ¿usted es un asesino? ¿Ha matado a alguien alguna vez? Y muy probablemente te van a decir: no. Pero tú le preguntas: bueno, ¿tú alguna vez has aborrecido a alguien? ¿Has odiado a alguien con todo tu corazón?
Y automáticamente viene la suegra. No, mentiras. ¿Qué va a contestar la persona? Bueno, sí, a veces he sentido como rencor por alguien. Bueno, la palabra de Dios dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Te das cuenta? Estás preparando la tierra, estás abonando el terreno. Y cuando tú haces eso, no estás ofendiendo a la persona. Alguno dirá, no, es que el evangelismo no se trata de juzgar ni de condenar. Pues déjame decirte, no estás condenando a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ya están condenados. Juan 3:18, el que no cree en el Hijo ya está condenado. No estás ofendiendo a alguien, simplemente estás develando lo que hay en él. Estás quitando un poco de polvo para que él pueda ver su condición. Y eso es lo que hace la ley. Mira lo que dice Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. ¿Qué muestra la ley? La ley muestra dos cosas. Los 10 mandamientos muestran dos cosas: la santidad de Dios y revela lo que hay en el corazón del hombre. Por eso el Espíritu Santo la talló. Dice Romanos 7:7, porque Pablo dice, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Y por qué estoy tan convencido que fue el Espíritu Santo que lo labró? Porque es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero para abonar el terreno, la tierra, para que puedan comenzar a ser fértil. Segundo, ¿qué más le debes mostrar a tu hijo? Muéstrale lo que el Padre ha escrito en su corazón. Muéstrale lo que el Padre ha escrito en su corazón. ¿Qué ha escrito el Padre en el corazón de nuestros hijos? ¿O qué ha repujado allí? Algo, una palabrita que se llama eternidad. ¿Quién lo puso allí? Dios. Vamos a leer Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces fíjate, poco a poco tú vas con el surco, vas preparando la tierra para que puedas allí sembrar la semilla. Mira este pensamiento, ya te lo explico. El Padre, Dios, el Padre, porque Eclesiastés 3:10 dice, habla de Dios y sus hijos, y 11 habla de que puso eternidad en el corazón de ellos. Por eso es el Padre quien ha grabado en el corazón de tu hijo la eternidad, la vida después de la muerte. Entonces, una vez que se descubre el corazón y lo que hay en él, el segundo paso es que tú le muestres a tu hijo y a tu hija que hay una eternidad y que has ofendido a Dios, al Creador, y que algún día tendrás que rendirle cuentas porque la vida acaba cuando tú te mueres. Hay una eternidad. Y eso que tú has hecho define dónde la vas a pasar. Si en el cielo o en el infierno. Así que esto también debes enseñárselo después de que le has preguntado y después de que él mismo ha dicho que es un pecador, que es un mentiroso, que es un ladrón. Y este es un segundo principio evangelístico, que tú le muestres, quites también un poco de polvo de su corazón y la persona pueda ver que Dios ha labrado allí la eternidad. Algún día tenemos que rendirle cuenta al Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12 dice, y vi a los muertos
grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles libros? ¿A qué libros crees tú que se refiere el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis? Esos que tienes en tu mano. Los 66 libros de la palabra de Dios. Ellos son los que van a juzgar en el juicio del gran trono blanco. Estoy casi seguro, muchos teólogos así lo confirman. Yo creo que es así. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir: aquí está mi palabra, aquí estaba tu respuesta, aquí estaba tu manual de vida, y nunca quisiste aprenderla ni escucharla. Ella era la que te podía dar la vida eterna. Entonces, poco a poco vas abriendo y vas abonando el terreno para lo que quieres sembrar en el corazón de tus hijos. Entonces ya hemos visto dos cosas. Si quieres abonar el terreno, primero, muéstrale lo que el Espíritu Santo ha escrito en su corazón, la ley. Segundo, muéstrale lo que el Padre ha escrito en su corazón, la eternidad. Y cuando tú has hecho esto, ya tendrás todo listo para poder sembrar allí la semilla del Evangelio. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Estos pasos fue lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué pasó con el joven rico cuando llegó a preguntarle: Jesús, ¿cómo puedo entrar al cielo? Maestro bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Él que le mostró la ley. Y él se fue triste porque no había cumplido todo lo que él había establecido. Así es que debemos evangelizar, no solamente a nuestros hijos. Cuando tú pretendas compartirle el evangelio a alguien, primero debes mostrarle que es un pecador. No lo estás señalando, no lo estás acusando, es algo que ya está intrínseco en él. Y luego, cuando esa persona lo haya reconocido, tú dile: bueno, hay una eternidad. Y la persona, cualquier ser humano, sabe que es verdad porque está escrito en sus corazones. Eclesiastés 3:11. Allí podrás luego sembrar la semilla del Evangelio. Y esta es la clave. ¿Por qué? El Evangelio en nuestros días, desafortunadamente, ha sido un llamado a la gente desesperado para que acepte a Jesús y para que abra su corazón y para que tenga un poco de gozo y de paz. Conoce a Jesús para que puedas tener una vida plena, para que ya se vaya todas las heridas que hay en tu corazón. Estás diciendo algo incompleto. No estás compartiendo el evangelio y nunca conseguirás una conversión genuina. ¿Por qué? Porque las personas dicen: bueno, voy a probar, voy a recibir a Cristo, y son conducidos a hacer una oración, pero no tienen la convicción de que son pecadores y que necesitan realmente a Dios para que puedan pasar una eternidad a su lado. Entonces las personas vienen y reciben a Cristo, y cuando salen de aquí dicen: bueno, la vida sigue igual. Sigo sufriendo tribulación, sigo con problemas, sigo con deudas. Este Jesús no me sirvió. ¿Por qué? Porque no has mostrado lo que realmente hay en su corazón y la necesidad que tienen de recibir al Salvador. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú vas caminando por la calle y llega un hombre que tú no conoces y te dice: oye, tengo la cura para el cáncer terminal. Esta es la medicina que te debes tomar y vale más o menos $1.000.000, pero yo te la voy a dar gratis. Y tú, como no te sientes enfermo, como no tienes nada, entonces dice: bueno, no me la des a mí, dásela a otra persona que realmente la necesite. Yo no necesito eso, yo no estoy enfermo, yo no tengo un cáncer terminal. Y resulta que la persona se va a su casa y pasa 1 o 2 semanas y empieza a sentir como un poquito de dolor de garganta. Y después empieza a sentirse débil y empieza a bajar de peso y dice: bueno, ¿qué me está pasando? Tengo que ir al médico. Y el médico le dice: bueno, vamos a tomar unos exámenes y vuelve en 15 días. El hombre vuelve en 15 días
Y el médico le dice: siéntate que tengo que darte una noticia. Tienes un cáncer terminal. Tus días están contados. Te quedan aproximadamente 15 o 20 días de vida. ¿Tú qué harías en ese momento? En ese momento saldrías corriendo a buscar a esa persona que te encontraste hace un mes, desesperado por toda la ciudad, para pedirle un poco de esa medicina que te estaba regalando. ¿Por qué? Porque sabes que en tu corazón necesitas eso para poder vivir. Y así ocurre con el evangelio. Cuando tú sales a la calle y dices: recibe a Jesucristo en tu corazón, mira que Él te va a dar algo bueno, te va a dar vida, te va a dar paz, vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, no estás predicando el evangelio. El evangelio es para las personas que saben que necesitan la medicina. La medicina es el evangelio. Y los corazones deben ser abonados. El corazón de nuestros hijos debe ser preparado para que ellos puedan recibir la medicina, el evangelio. Y una vez ya has preparado el terreno, lo has abonado, una vez ya le has mostrado que la persona necesita rendir cuentas por eso que hay en su corazón, porque ya se lo has mostrado, porque ya el Espíritu, la ley que hay en su corazón le ha revelado que es un pecador, y porque la eternidad que también está escrita en su corazón ya también ha sido manifiesta. Entonces ahí la persona va a saber y a entender que necesita la solución, la medicina, el evangelio. Ya tienes todo listo para sembrar la genuina palabra de Dios. Anota este pensamiento, dice: después de que tu hijo es consciente de su pecado y sabe que deberá rendirle cuentas a Dios para definir su eternidad, el terreno se ha hecho fértil para sembrar allí la semilla del evangelio. Esta es la forma de evangelizar. ¿Vas a ofender a alguien? Bueno, no. Tenemos ese temor en nuestro corazón de que vamos y la gente se va a disgustar o a molestar o qué dirán. Pero lo único que tú le estás ofreciendo es lo que él necesita para estar a cuentas con Dios. Es como si tú estás en tu oficina y llega un hombre y te trae un papel y dice: bueno, usted debe una multa de 500,000 pesos al tránsito. Y enfurecido tú te pones de pie: pero ¿cómo así? Si yo no he hecho nada malo, yo no he cometido ninguna infracción. Y resulta que la persona, aparte del recibo, de la factura que tienes que pagar, trae una foto. Y algún día tú te pasaste un semáforo en rojo y no te diste cuenta que allá había una camarita. Y te mostró la foto y tú estabas así con esa sonrisa cruzando ese semáforo en rojo. ¿Por qué te enfureciste? Porque no sabías que tenías que pagar una multa. Pero cuando te mostraron la evidencia, entonces en ese momento tú dices: sí, tengo que pagar. Así sucede con el evangelismo. Preséntalo, pero con las evidencias. Mira, pregúntale a cualquier persona: ¿alguna vez has mentido? Bueno, sí. Tú eres un mentiroso. Has quebrantado la ley de Dios y hay una eternidad que te espera. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Algo te puede salvar? ¿Por tus propios medios? No. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de evangelizar a nuestros hijos y aplica para cualquier persona. Si tú le das el evangelio a alguien que cree que no necesita, estarás echándole las perlas a los cerdos. Entonces, después de que has preparado el terreno, ahora sí, viene lo segundo: siembra la semilla. Segundo en Números Romanos: siembra la semilla. Y para eso vamos a leer un pasaje que está en el libro de Isaías 55, 7 al 13. Dice: después de que tú sabes que eres, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Ahora sí vienen las buenas noticias del Evangelio. Ahora sí puedes mostrarle la cruz. Tú puedes decirle ese problema que tú tienes, ya hay una solución para eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz. Y todo buen agricultor siempre escoge la semilla. La analiza por días, la coloca a una temperatura perfecta para que no se vaya a dañar. La mira por todos lados, que no tenga ni siquiera un puntico de defecto. ¿Para qué? Para que cuando la pueda sembrar en la tierra, de allí salga y brote una raíz y un tallo que dé muchos frutos. De la misma forma, tú debes analizar día tras día la palabra de Dios, con cuidado. Pensar qué le vas a decir a tu hijo o a tu hija, de qué manera le vas a enseñar hoy el Evangelio. Después de que yo me convertí a Dios, estuve 7 años enseñando en Ciudad Bolívar, y siempre traté por todos los medios de buscar formas creativas de que la gente pudiera enterarse de la palabra de Dios. Tú, como padre, debes escoger cualquiera de tantas historias fascinantes que están en la palabra para escoger la mejor semilla y colocarla en el corazón de tus hijos. Todo está perfectamente elaborado. Fíjate, el Espíritu Santo ya puso la ley en el corazón de los hombres. El Padre ya colocó allí la eternidad. ¿Qué falta? Falta lo que el Hijo quiera escribir y quiera labrar en el corazón de ellos. Y esto es lo bonito del Evangelio. Son buenas noticias. ¿Qué dice Jesús? Dame todo tu pecado y yo te doy mi santidad. ¿Qué tienes para ofrecerme? Nada, solamente pecado, suciedad, maldad. Dámelo y yo te doy mi santidad. Dame tu vida imperfecta y yo te doy mi vida perfecta. Eso es justificación. Yo te haré justo delante de Dios, de mi Padre. ¿Qué más dice Jesucristo? ¿Qué más le puedes enseñar a tu hijo? Dile, ve a Jesús y la ira de Dios ya no caerá sobre ti. Cuando tú tengas que rendirle cuentas, ya la ira del Señor no caerá sobre tu hijo o sobre tu hija. ¿Por qué? Porque ya cayó sobre Jesucristo. Propiciación. Es un regalo por gracia. Tú vas a ser salvo. Jesucristo, la semilla del Evangelio, va a ser plantada en tu corazón y no se va a ir de allí nunca, jamás. Esa es la semilla del Evangelio. Y cuando tú salgas a la calle y vas a presentar a Jesús, primero devela lo que hay en el corazón de cada ser humano. Eso me sucedió a mí hace 19 años atrás. Mi madre durante años ya había preparado el terreno en mi corazón. Llegué a una iglesia pequeñita, con los pedazos de mi alma en las manos. Entré, me senté en una silla azul, me acuerdo tanto. Esa silla tenía una varilla que unía las otras sillas. Tan raro, bueno, sentémonos.
y escuché a un hombre predicar con pasión el evangelio. En ese momento el Espíritu Santo desnudó mi alma. Me di cuenta cuán sucio era. Y entendí que algún día tenía que rendirle cuentas a Dios, o si no tendría que ir a parar al infierno. Y allí me entregué al Señor. Empecé a llorar como un niño. Miré al suelo y era cemento. Y yo no entendía por qué lloraba y lloraba y lloraba. Y el que estaba a mi lado diría, viste como que se orinó porque era lleno. Y no me quedaron fuerzas para solamente pararme y decirle, Señor, me ganaste, me venciste. Lo mismo que dijo Jacob, me venciste. Soy un pecador, necesito a Jesucristo en mi corazón. Y desde ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. Y yo quiero que no te desconcentres porque esto es glorioso. ¿Alguien sabe lo que es el tabernáculo? El tabernáculo, la tienda que Dios fabricó para acompañar a su pueblo Israel en el desierto. ¿Cuántas partes tenía el tabernáculo? Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pablo compara nuestra vida con un tabernáculo terrenal. Lo lees en sus epístolas. De la misma forma como el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros somos seres tripartitos. Nosotros, 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es el atrio. Nuestra alma es el lugar santo. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo. El Antiguo Testamento dice que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Pero el libro de Hebreos dice que Jesucristo entró a ese lugar santísimo una vez y para siempre. De la misma forma, escucha, nuestra vida, nuestra alma, en el corazón, en lo más profundo, primero está labrada la ley. Segundo, la eternidad. Falta lo que quiere labrar Jesucristo ahí. Cuando tú le abres tu corazón, Jesucristo entra en el lugar santísimo. Y como dice el libro de Hebreos, entra allí y nunca sale. Entró una vez y para siempre. Amén. Pero esto no es lo mejor. ¿Con qué entró Jesucristo? Con su sangre. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Y si no lo habías entendido, hoy lo vas a entender. Regó su sangre y allí había un arca, el arca del pacto, y adentro ¿qué había? Las tablas de la ley. ¿Te das cuenta? La sangre de Cristo entra y dice, ya no hay más ley. Eso que había en tu corazón y que te acusaba, ya nunca más te volverá a señalar. Estaba escrito en tu corazón. ¿Y qué más había en el arca del pacto? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso que estaba en tu corazón tallado, la eternidad de Dios, llegó a un nuevo nacimiento. Y Cristo dice, esa eternidad de aquí en adelante va a vivir para ti, porque ha habido un nuevo reverdecer. ¿Y qué más había en el arca del pacto? Estaba una porción de maná. Jesucristo dice, de aquí en adelante yo voy a ser tu pan. Nunca más voy a dejar de alimentarte. Increíble. Ese es el evangelio. Esa es la semilla. Esa es la semilla. Y cuando esa semilla es sembrada, esa persona es cambiada para siempre. Y eso es lo que tienes que hacer con el corazón de tu hijo. Cuando yo me convertí al evangelio, salí de ese lugar y yo no entendía, pero yo veía todo diferente, todo nuevo. A los 6 meses ya estaba en el seminario bíblico. Pregunté a mi pastor Abraham, ¿puedo entrar? Me dijo, ¿qué estás esperando? Y empecé a estudiar y un día vi a los niños en la plataforma hacer una presentación y todos los niños bajaron y cuando ellos pasaron por mi lado yo dije, yo tengo que irme detrás de ellos.
Y no entendía por qué. Y el Señor me mostró que mi ministerio era enseñar a esos pequeñitos que estaban saliendo. Estaba hasta ahora haciendo el discipulado. Duré 3 años haciendo el discipulado porque tenía tantas preguntas que Alejo, que fue mi mentor en esa época, él me respondía todo lo que yo le preguntaba. Y sin terminar el discipulado le dije al pastor, yo quiero ir en escuela dominical, pero aún no tengo el discipulado. Y él me dijo, ¿qué estás esperando? Necesitamos manos para trabajar. Y empecé a servirle a los niños en escuela dominical y fue un tiempo muy hermoso. Y hoy entiendo que en esa época le estaba enseñando a vidas enteras. Hoy le estoy sirviendo a medias vidas, no se me ofenden. Pero eran vidas enteras. Y a los 2 meses, entré a estudiar un seminario que daban en la Filadelfia Central para poder enseñar a los niños. Y yo allá cortando foamy, cortando papel silueta y pegante, y mis amigos se burlaban, decían, este se enloqueció. Pero a mí no me importaba porque yo sabía que tenía que servirle al Señor. Y empezamos a hacer cosas creativas para enseñar el evangelio a las personas. Y me acuerdo que usábamos cualquier cosa y los niños les gustaba ese jueguito de la gallina ciega, ¿recuerdan? Pues yo lo reinventé. No sé llamar póngale la cola al burro. ¿Recuerdan? Que ponían a los niños acá y el niño tenía que ponerle la cola al burro. Y bueno, yo me lo reinventé y dije, bueno, ya no se va a llamar así, se va a llamar póngale el pelo a Sansón. Colocábamos ahí una figura de Sansón y el niño empezaba adivinen dónde terminaba el pelo. Bueno. Pero yo hacía cualquier cosa por enseñar la palabra de Dios. Luego me llamaron a apoyar en Ciudad Bolívar niños vulnerables, niños que necesitaban el evangelio. Y yo dije, me enlisto y le dije, Pastor Abraham, quiero ir a Ciudad Bolívar con un grupo, ya hemos formado un grupo y vamos a evangelizar a todos estos niños y a todas estas familias. El pastor Abraham me dijo, ¿qué estás esperando? 7 años duré. Todos los meses íbamos una vez. Cada sábado. Y a veces yo iba solo porque entre semana iba solo porque teníamos un equipo, pero entre semana la gente a veces no podía. En esa época era muy difícil Ciudad Bolívar porque allí había paramilitares, había guerrilleros y yo le decía al líder que nos estaba ayudando, le decía, bueno, yo estoy afanado por enseñarles las verdades de la palabra de Dios y dicen, si tú vas solo es tu responsabilidad y si tú sales después de las 5 de la tarde de ese lugar es tu responsabilidad. Pero yo tenía ese fuego en mi corazón y yo decía, no me importa. Me mordieron 2 perros, imagínate. Y desde ahí le tengo pavor a esos animales. Pero no importaba porque yo tenía ese fuego dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque había sido sembrada la semilla del evangelio. Luego de que tú siembras esa semilla, debes, y paso a mi tercer punto en Números Romanos, se nos está acabando el tiempo. Bueno, perdón, ¿me hace falta un pensamiento? Sí, lo único, después de que has abonado el terreno, lo único que hace falta por grabar en el corazón de tu hijo o tu hija son las palabras de Jesús. Su gracia, salvación, misericordia y bondad. Miren, nuestros hijos son la escuela de entrenamiento. Tu familia es la escuela de entrenamiento. Practica esto que te estoy enseñando, estos 3 pasos. Prepara el terreno. No vas a estar solo porque el Espíritu Santo ya ha hecho la mitad de la tarea. Muestra en la eternidad, no vas a estar solo porque el Padre ya ha hecho la mitad de la tarea. La gente va a cerrar la boca porque está escrito en su ser. Y luego, diles, hay un Dios que puede salvarte. Se hizo hombre y murió por ti en una cruz. Ahora, entramos a nuestro tercer punto. Protege su raíz, su tallo y sus hojas.
Después de que el agricultor ha sembrado la semilla, podríamos pensar que después de allí en adelante ya no tiene más trabajo, solamente tiene que sentarse y ver cómo crece la flor. Pues no, es cuando más trabajo tiene el agricultor. ¿Por qué? Porque tiene que velar, tiene que regar eso, echarle agüita, tiene que, cuando empieza a salir maleza, tiene que empezar a quitar cuando vengan las aves del cielo y quieran sacar esa semilla o quieran quitarle la raicita o lo que está saliendo de allí, él tiene que espantarlo. Por eso, una vez has sembrado el evangelio, debes velar. Y para eso se necesitan 3 cosas. Te las voy a enseñar rápidamente para que te puedas llevar el estudio completo. ¿Cómo proteges esa raíz, esa semillita? Primero, con lealtad. Segundo, con humildad. Y tercero, con paciencia. Eso es lo que hace un agricultor. Y eso es lo que hace un hijo de Dios una vez ha sembrado el evangelio. Este ejercicio debe ser constante. El de enseñar la palabra de Dios siempre debes hacerlo con tus hijos. En la mañana, en las noches, con todo lo que esté a tu alcance. Primero, lealtad. ¿Por qué? Porque debes ser fiel a la palabra de Dios. Debes aprender. Debes entrar a un discipulado, debes entrar a un instituto bíblico, tener todo lo que esté a tu alcance para que lo que tú le has sembrado, de ahí en adelante Él pueda empezarlo a ver en ti. Segundo, necesitas humildad. ¿Cómo puedes proteger esa semilla que has sembrado? Primero, que tu hijo o tu hija vean que tienen alguien que te pastorea, que tú no eres autosuficiente, que te congregas en una iglesia. Segundo, y no quería decir esta palabra, pero la voy a decir. El estiércol a veces suele ser un buen fertilizante. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios sufrimos derrotas. Como hijos de Dios nos cansamos. Como hijos de Dios cometemos errores y se requiere humildad para reconocerlo y para caer de rodillas ante Dios y decirle: Señor, ayúdame. En mi concepto no es sabio mostrarnos siempre fuertes frente a nuestros hijos, no. Somos seres humanos. Y cuando ellos vean que necesitamos que alguien nos levante y nos ayude y nos vean buscando al Dios Todopoderoso, ellos van a saber que de igual forma pueden buscarlo cuando estén en una situación similar. Lealtad, sé fiel a la palabra de Dios. Segundo, sé humilde, que Él pueda ver lo que hay en ti. Tercero, que que podamos mostrar nuestra dependencia de Dios y que cuando estemos equivocados busquemos el perdón a sus pies. Si tú haces eso, estarás sembrando, regando lo que Dios ya ha colocado en ese corazoncito. Y por último, tercero, paciencia. Paciencia. Tal vez no veas el fruto de una conversión genuina mañana o pasado mañana, un mes, no sé, un año. Tu hijo es aún algo que está empezando a desarrollarse. Tú no puedes coger la plantita y sin antes de dar fruto cortarla y sacar algo de allí. No. Yo fui a la iglesia a los 5 años y cuando llegué a mi adolescencia me dieron un ticket gratis de Mundo Aventura y estuve allí por 20 años. Hasta los 25 años yo llegué a los pies del Señor. ¿Qué hizo Pablo con Juan Marcos? Él quiso ver fruto en él, pero cuando dijo: no, este no me sirve porque no da fruto. ¿Pero qué le dijo Bernabé? Bernabé le dijo: tranquilo, déjamelo un tiempo y verás que pronto dará fruto. Y ese Juan Marcos se convirtió en el escritor de uno de los 4 evangelios. Así que este es un trabajo de paciencia. Cuando yo prediqué el evangelio tantos años en Ciudad Bolívar, un día estaba entregando un pedido de mi empresa y me encontré a una mamá de los niños que nosotros habíamos evangelizado.
Y estábamos ahí cerca de la 30 con 15, carrera 30, calle 15. Y le dije, ¿tú qué haces aquí? No, estoy aquí visitando a mi hijo. ¿Por qué? Porque trató de apuñalar a su padre. Y en ese momento yo me sentí tan frustrado. Pero esa carga yo se la dejé a Jesús y dije, algún día, esa semilla va a germinar. No sé cuándo, pero así va a ser si tú has abonado bien el terreno de tu hijo. Y cuando él vea la necesidad de buscar a Dios y llegar a sus pies y entender que sin él no hay vida eterna. Estos pasos son los que tú puedes practicar si quieres salir a ganar almas para Dios. Primero, prepara el terreno. Devela lo que hay en su corazón. Pregúntale. La ley está escrita en su corazón. Ella le va a mostrar quién es. Segundo, muéstrale lo que el Padre ha grabado en su corazón, la eternidad. Y cuando hagas eso ya tendrás labrado el terreno para hablar de lo que Cristo puede hacer en su corazón. Que sea un ejercicio continuo. Y después, cuando empiece a brotar algo de allí, ora, ten paciencia, vela. Haz como los suegros con sus hijas que tienen una escoba detrás de la puerta y que cuando alguien se acerca empiezan a escobazos a sacarlo. Esos escobazos espirituales son los que tú debes usar día tras día para que la semilla del evangelio no se pierda a futuro. Amén. Muchachos, el tiempo ha corrido. Gracias por lo de muchachos, sé que muchos están pensando eso. Hemos terminado aquí esta enseñanza por hoy y simplemente vamos a practicar, ¿vale? Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.